Volví a casa y mi compañero de cuarto estaba tieso. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Era una tarde gris y calurosa de mediados de junio cuando lo conocí. Mi vida, en ese momento, estaba hecha pedazos. Había perdido mi trabajo hacía semanas y la situación se agravó cuando mi casero, cansado de mi retraso en los pagos, me pidió que abandonara el apartamento. Con pocas opciones y menos esperanzas, empecé a vagar por la ciudad con una mochila al hombro y un par de maletas viejas. Fue en una plaza pública, bajo la sombra de un árbol, donde mi camino se cruzó con el de Freddy. Freddy era un hombre en sus 50, delgado y con la piel marcada por el tiempo y las dificultades. Su cabello, ralo y encanecido, contrastaba con sus ojos claros, llenos de una mezcla de dureza y ternura. Me llamó la atención porque estaba sentado en un banco con una guitarra vieja y maltratada, tocando una melodía nostálgica que se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Su aspecto era humilde, una camisa descolorida, unos pantalones remendados y unas botas gastadas que habían visto mejores días. No sé qué me impulsó a sentarme a su lado. Quizá fue el hecho de que, en ese momento, parecía tan perdido como yo. Hablamos de música, del clima, de cosas sin importancia. Pero la conversación pronto derivó hacia algo más personal. Me contó que llevaba años sobreviviendo en la calle, que había trabajado como obrero en una fábrica hasta que un accidente laboral le dejó una lesión en la pierna que nunca se curó del todo. Desde entonces, había ido de un lugar a otro, trabajando de lo que podía y durmiendo donde encontrara un techo. La calle no te enseña a vivir, me dijo con una sonrisa amarga, te enseña a sobrevivir. Cuando le conté mi situación, Freddy me ofreció un lugar donde quedarme. Era una pequeña habitación que compartía en una pensión barata, apenas lo suficiente para 2 personas, pero era mucho más de lo que tenía en ese momento. Dudé al principio, pero su insistencia y su genuino deseo de ayudarme terminaron por convencerme. La primera noche en aquel cuarto fue incómoda. Era un espacio diminuto con 2 colchones en el suelo, una mesa pequeña y una silla coja. No había ventanas, solo una bombilla amarillenta que pendía del techo. Sin embargo, Freddy hizo todo lo posible por hacerme sentir bienvenido. Preparó un par de bocadillos con lo poco que tenía y me los ofreció con una sonrisa. Aquí no somos ricos, bromeó, pero nadie se queda con hambre. Con el tiempo, nuestra convivencia se volvió natural. Freddy tenía una forma peculiar de ver la vida, una mezcla de humor sarcástico y optimismo implacable que me ayudó a sobrellevar mis propios problemas. Me contó su historia poco a poco, como si temiera que al revelar demasiado me abrumara. Su infancia había sido dura, creció en un barrio pobre con un padre abusivo y una madre ausente. Salió de casa a los 15 años y nunca miró atrás. Había tenido sueños, como todos, pero la vida parecía haberle dado la espalda en cada intento. A veces pienso que nací con mala suerte, decía, pero luego recuerdo que sigo aquí, y eso ya es un milagro. Freddy también tenía su lado oscuro. Bebía más de lo que debía, y algunas noches lo encontré llorando en silencio, ahogado por recuerdos que nunca compartió conmigo. Pero incluso en sus peores momentos, nunca dejó de preocuparse por mí. Me enseñó a ser práctico, a valorar las pequeñas cosas. Aprendí a reparar objetos viejos, a cocinar con lo mínimo, a ahorrar cada moneda. El mundo no va a regalarte nada, solía decir, pero puedes aprender a sacarle algo a todo. Después de unos meses, logré conseguir un trabajo como repartidor, lo que me permitió aportar algo al alquiler. Juntos logramos hacer del pequeño cuarto un hogar, decorándolo con cosas que encontrábamos en la calle o que la gente nos regalaba. Freddy empezó a tocar la guitarra en plazas y parques para ganar unas monedas, y sus canciones, llenas de melancolía y esperanza, comenzaron a atraer a más personas. Pasamos un año juntos, un año lleno de altibajos, pero también de momentos inolvidables. Freddy se convirtió en mi familia, el hermano mayor que nunca tuve. Fue él quien me enseñó a no rendirme, a encontrar belleza incluso en los días más oscuros. Su salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse, y fue evidente que los años en la calle habían cobrado su precio. Había llegado un momento en que sentí que debía irme. Aunque Freddy jamás me hizo sentir como una carga,
yo no podía ignorar la realidad. Él estaba haciendo demasiado por mí, sacrificando lo poco que tenía para que yo pudiera reconstruir mi vida. Su salud estaba empeorando, y aunque nunca lo admitió, sabía que la responsabilidad extra le estaba pesando. Así que tomé una decisión egoísta, creyendo que era lo correcto. Una madrugada empaqué mis pocas pertenencias y salí del pequeño cuarto que habíamos compartido por más de un año. Dejé una nota apresurada, escrita con lágrimas en los ojos, diciéndole que necesitaba hacerme responsable de mi propio camino, que no quería ser un peso más en su ya difícil vida. No me atreví a despedirme en persona, temía que me pidiera quedarme y que mi voluntad flaqueara. Caminé por las calles desiertas con una mezcla de culpa y esperanza, convencido de que mi partida sería un alivio para él. Los días siguientes fueron extraños. Conseguí un lugar pequeño donde quedarme y aunque tenía un techo sobre mi cabeza, la soledad me golpeó con fuerza. Extrañaba nuestras conversaciones nocturnas, su risa áspera, incluso su constante preocupación por cada pequeño detalle. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que Freddy estaría mejor sin mí. Pero algo no se sentía bien. Pasaron semanas antes de que me armara de valor para volver a buscarlo. Llegué a la pensión una tarde de domingo, con una bolsa llena de comida y una disculpa preparada. Toqué la puerta del cuarto, pero nadie respondió. El pasillo estaba silencioso y un nudo se formó en mi garganta. Fue la encargada del lugar quien, con una expresión sombría, me dio la noticia. Freddy se había quitado la vida poco después de mi partida. Lo encontraron una mañana, sentado junto a su guitarra, con una nota breve que decía: «La soledad me ganó esta vez». La culpa me abrumó. Mi partida, que había creído un acto de madurez, lo había dejado sin el único lazo humano que parecía darle algo de esperanza. Me odié por no haber visto lo frágil que estaba, por no haber entendido cuánto significaba nuestra pequeña compañía en su vida. Pero el remordimiento no traería a Freddy de vuelta. Pasé días recordándolo, reviviendo cada conversación, cada momento compartido. Y aunque el dolor era inmenso, también sentí una extraña gratitud. Freddy había vivido una vida dura, llena de carencias y batallas que la mayoría no podría imaginar. Pero, incluso en medio de todo eso, había encontrado espacio para dar. Me dio un hogar cuando no tenía nada, me enseñó a valorar lo esencial, a ver belleza donde otros solo veían ruina. Freddy dejó una marca indeleble en mi vida. Su historia, su lucha y su capacidad de bondad en un mundo que tantas veces lo golpeó, me transformaron. Me enseñó que la conexión humana, por breve o complicada que sea, puede ser un salvavidas. También me hizo comprender lo peligroso que es dar por sentado el impacto que tenemos en los demás. No entendí cuánto significaba para él mi compañía hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces, trato de llevar su memoria conmigo en todo lo que hago. Ayudo a quien puedo, cuando puedo, no porque crea que puedo cambiar el mundo, sino porque aprendí que, a veces, un gesto simple puede ser la diferencia entre la luz y la oscuridad para alguien. La vida de Freddy fue una lucha constante, pero su legado para mí es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir ser bondadosos. Él me dio una segunda oportunidad, y lo menos que puedo hacer es honrar su recuerdo viviendo con el mismo corazón generoso que él tuvo. Freddy nunca fue de los que compartían su historia de un solo golpe. Cada noche, entre charlas y silencios, me daba piezas de un rompecabezas que armé con el tiempo. Hablar de su pasado parecía dolerle, pero también, creo, le daba cierto alivio. Había crecido en un hogar difícil, con un padre alcohólico y violento y una madre que, aunque cariñosa, estaba demasiado abrumada para protegerlo de los golpes de la vida. Desde joven, Freddy entendió que si quería algo, tendría que ganárselo solo. De adulto, trabajó como obrero en una fábrica durante casi 2 décadas. Era responsable, nunca faltaba, y siempre se aseguraba de traer algo de dinero a casa. Se casó a los 25 años con Carmen, una mujer con la que tuvo 2 hijos, Santiago y Paola. Al principio, parecía que todo iba bien, no eran ricos, pero vivían con dignidad. Sin embargo, un accidente laboral cambió todo. Un día, mientras cargaba material pesado, una máquina falló y su pierna quedó atrapada.
Estuvo semanas en el hospital y, aunque sobrevivió, nunca volvió a caminar sin dolor. La fábrica lo despidió sin pensarlo 2 veces, amparándose en tecnicismos legales que lo dejaron sin compensación. Freddy intentó adaptarse, buscar trabajo en otros lados, pero el mercado laboral no era amable con alguien de más de 40 años, sin estudios y con una pierna lesionada. Carmen, cansada de la constante lucha por sobrevivir, lo abandonó, llevándose a sus hijos con ella. No puedo con esto, fue lo último que le dijo antes de irse. Freddy intentó mantenerse en contacto con Santiago y Paola, pero con los años, las llamadas dejaron de ser respondidas y las puertas se cerraron en su cara. Se convenció de que era mejor dejarlo seguir su vida sin él. Les fallé, me dijo una vez, aunque yo nunca lo vi de esa manera. Desde entonces, la vida de Freddy fue una espiral descendente. Sin familia, sin empleo y con una salud cada vez más deteriorada, terminó en la calle, viviendo de lo que podía. Durante años, tocó la guitarra en plazas y mercados, no porque fuera un gran músico, sino porque la música era lo único que todavía le hacía sentir vivo. Lo que ganaba apenas le alcanzaba para un plato de comida, y muchas noches durmió bajo un puente o en algún rincón abandonado. La calle te hace invisible, me dijo una vez, la gente te mira, pero no te ve. Cuando Freddy murió, me encargué de organizar lo poco que se podía llamar un entierro. Había reunido algo de dinero con mi trabajo y con la ayuda de algunas personas que lo conocieron, logramos darle un adiós digno. Pensé que, al menos en ese momento, su familia aparecería. Busqué a Carmen, a Santiago y a Paola, pero fue como gritarle al vacío. Les dejé mensajes y direcciones, pero no hubo respuesta. Ni una llamada, ni una flor en el cementerio. Ese día, parado frente a su tumba, mientras unas pocas personas decían adiós a un hombre que había dado todo lo que tenía, sentí una rabia profunda. Me dolía que su familia, la misma que él amó con todo su ser, no estuviera ahí. Freddy no fue perfecto, lo sabía, pero tampoco merecía ser olvidado de esa manera. Recordé las veces que hablaba de sus hijos, de cómo soñaba con que algún día lo buscaran. Quizá Paola me escriba para Navidad, decía con un brillo de esperanza que se desvanecía rápidamente. Ver que ni siquiera se presentaron a su entierro me pareció una injusticia, una muestra de lo cruel que puede ser el abandono. Reflexionando sobre su vida, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y admiración. Freddy fue un hombre golpeado por la vida, pero nunca dejó de ser generoso. Me dio un hogar cuando no tenía nada y me enseñó lecciones que llevo conmigo hasta hoy. No importa cuán poco tengas, siempre puedes compartirlo. No importa cuánto te haya dolido la vida, siempre puedes ser amable. Lo que más me molesta de su familia no es que lo hayan dejado solo en sus últimos años, sino que nunca reconocieron el valor de la persona que fue. Freddy no era solo un hombre con una pierna lastimada y un pasado difícil, era alguien que, a pesar de todo, eligió vivir con dignidad y amor. Tal vez ellos puedan seguir adelante sin mirar atrás, pero yo nunca olvidaré a Freddy. Su historia es un recordatorio de lo importante que es ver a las personas, realmente verlas, antes de que sea demasiado tarde. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.